Bueno, apa egunon guztioi. Bueno, egingo dugu gazteleraz, hau guztiok ez garelako euskaldunak, así que beraz pasatu naiz erdera. Bueno, pues nada, bienvenidos a todas las personas que habéis acudido. Muchas gracias a la Debako Kultur Elkartea por haber organizado esta jornada y por haber conectado con nosotros. Voy a presentaros a la gente que estamos aquí. Bueno, a mí ya me ha presentado Iñaki, soy Néstor, de Coge el Tren, sobre todo. Y bueno, tenemos a Eduardo Ranedo, crítico musical, bueno, aficionado. También has estado en Radio Euskadi con Joseba Martín, haciendo monográficos de música en la Jungla Sonora. Escribes eventualmente también en Rock de Luz. También has estado muy cerca de Ruta 66 durante muchos años y bueno, pues eres una persona muy muy adecuada para esta charla. Chema, hermano de Enrique Vitoria, más Quique Vitoria, del que estamos haciendo hoy el homenaje por el 16 de octubre, 20 años de la muerte de Quique Turmis fue, y bueno, la Debako Kultur Elkartea ha querido homenajear con el día de hoy pues toda la trayectoria de Enrique Vitoria, de Quique Vitoria y de Quique Turmis. Marga, quien fuera la mujer de Quique, le ha conocido interiormente y exteriormente. Has trabajado con él también, como tour manager de los Plasufakers, y bueno, ¿y qué más cosas? Uy, pues muchísimas cosas. Claro, yo he visto que habéis centrado un poco todo en pues Pleasure Fuckers y Safety Pin Records. Pero claro, entonces tú ves que eso es como el final, ¿no? Un poco el final de Quique, de Enrique, de lo que es su carrera que empezó en el rock and roll. Entonces, claro, entonces yo creo que tenía, con lo que os dije, una cronología, porque es que hay muchísimo. Y está guay ser parte de haber estado en parte de ese proceso. Bueno, luego comentaremos, saldrán todas estas cosas. Vamos a seguir con las presentaciones. A mi izquierda, Johnny Turbe. También has estado con Safety Pins, el sello que grabasteis, editasteis los dos primeros discos con Safety Pins, cantante de los Hot Dogs y también carrera, bueno, en solitario, con Johnny Turbe de Radio Gangsters, que además tienes dentro un poco la reedición del Sudden Death y bueno. Muchas gracias, John. Bueno, pues y Mikel Berasategui, Berasa, de Vergara, tuvo la jam famosa de Vergara, programador y bueno, y dueño de la sala. También estás aquí como, pues eso, para hablarnos un poco de la relación que tuviste con Quique, pues en las negociaciones sobre todo de esas cosas. Ongi etorri, Mikel. Y bueno, yo voy a tener que leer el guión, porque no me acuerdo de las preguntas. Mi dislexia me está matando. Bueno, igual es demencia senil ya. Bueno, a ver. Bueno, una pregunta flash. ¿Qué te sugiere cuando oyes la palabra Turmis? Vamos a hacer una... ¿A ti, Eduardo? O sea, para mí Quique es rock and roll. Es que no hay otra manera de definirlo. Es lo único que me viene a la cabeza cuando me acuerdo de Quique, que es con cierta frecuencia, porque ya no hay mucha gente de la que te saques ese concepto tan automáticamente como me pasa cuando me acuerdo de él. Quique, mi hermano el pequeño, que nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo de todo. Pero bueno, era Quique, fue Quique y le quisimos así. Para mí, una palabra sería rock and roll, coincidimos, y ya una palabra un poco más malasaña. Malasaña, él siempre hablaba de Malasaña. Vivía en Malasaña, no quería mudarse de Malasaña, que es un barrio de Madrid, donde empezó pues muchos clubs de rock and roll, de la GAP míticos, el Agapo, la Vía Láctea, y
Malasaña Republic es el disco que hemos hecho de manera póstuma, un recopilatorio de toda la discografía importante en temas seleccionados de los Plesurfuckers. Entonces, Malasaña, para mí, Quique. También hablaba de Deva, ¿eh? Bueno, Deva. Maravilla Deva. Buah, hace años que no venía, estoy encantada. Bueno, a mí, sinceramente, la primera palabra que me viene a la cabeza pensando en Turmis es queso, porque es lo que nos pedía absolutamente siempre que nos veíamos. A ver, los caseros de Urrechu que traigan queso. No sé. De hecho, ¿cómo es? El Rip to the Tits lo tengo firmado por él así. Glam casero, o sea, casero escrito con SH, Glam casero Betty, hay que traer queso. Bueno, bandetako rock and roll, y luego pues una palabra nueva pues puede ser Dana. Era Dana Undisha, Dana rock and roll, Dana Destroy, y bueno, pues por donde pasaba pues a veces no crecía la hierba, pero bueno, salía rock and roll, ¿no? Hola, San. Bueno, venga, vamos a empezar a personalizar un poquito las preguntas. Vamos a empezar contigo, Chema. ¿Qué manías juveniles tenía Quique? ¿Se apuntaba maneras? ¿Y cómo anunciaba él o qué tipo de actitud tenía para luego lo que fue Quique Turmis? ¿Cómo lo veías en casa? Bueno, antes de empezar quiero daros las gracias a los organizadores. ¿Se oye? A los organizadores, es que mi voz es muy buena. A los organizadores de esta celebración, de este homenaje, daros las gracias porque francamente 20 años después, que gente que prácticamente no la ha conocido lo organicen, pues tiene mérito el asunto. Bueno, yo cuando el año pasado Vicente Arrizabalaga me llamó porque quería escribir un artículo sobre Quique en la revista Deva de UDA 2025, le dije, yo de Quique Turmis no sé nada, yo sé de Quique Vitoria y de eso os voy a hablar, o sea, yo voy a hablar de Quique. Quique nace el 24 de junio de 1957, en una familia con 3 hermanos de 12, 14 y 16. Yo soy el de 14, el del medio, el de las leches, que me pegan todas las leches, de arriba y de abajo y de delante y de atrás. Y con unos padres de 46 y 48 años. Llega con mucha alegría en casa, todo, pero es el último hijo, es el sobrino más pequeño de toda la saga, es el niño a la bola, vamos. Y me decíais que apuntaba, pues no sé lo que apuntaba, qué música también preguntabais, qué música se oía. Pues en aquella época la gente la música la oía en la radio. La música la oía en la radio y en nuestra casa pues había un tocadiscos. Los discos los compraba mi padre porque el dinero que teníamos los chavales era para otras cosas, no era para comprar discos, en aquel momento por lo menos. Hoy en día los chavales cualquiera tiene yo no sé ni cómo se dice, todos esos cacharros están con la música todo el día y tienen toda la música que quieren sin gastar un duro, pero en aquella época no. Entonces la música que había en mi casa pues es lo que compraba mi padre, zarzuela, ópera, música clásica, mexicanadas, rancheras, que es lo que gustaba a mi padre y poco más. Y entonces eso es lo que había. Luego, con 11 años, muere mi padre. Después de 4 años de un infarto, muere mi padre. Perdonad que mira los papeles, es que si sabéis, con los que me conocéis bien, si no tengo papeles, puedo estar hablando yo solo hasta las 8 de la noche. Entonces, esos 4 años que vi mi padre con el infarto, ya bastante educado y etcétera, pues el chaval tiene de 7 a 11 años. El tocadisco de casa lo usaba, pues, no para jugar a fútbol, pero casi. Entonces, cuando íbamos a quejarnos a mi padre, oye, ahí está, joder, mira lo que está haciendo con Quique, tal, déjale, que es el último, decía. O sea, es decir, yo siempre me acuerdo las frases de cuando moría Aita, que moría Quinteva, dijo, se ha ido el único que me defendía. Pues claro, le defendía, no, le dejaba hacer todo lo que le daba la gana. Entonces, claro, yo a Quique le pierdo ya, no le pierdo de vista, pero claro, yo el 63 me voy a Madrid a estudiar y entonces ya a partir de ahí, a Quique le veo en verano en Deva y poco más, en las vacaciones, poco más.
entonces, lo que sé un poco, pues de oídas, porque hablabas con casa, porque hablabas con él, etcétera. Y el 75 se va a la universidad. Se va a la universidad, aquella universidad que en aquella época estaba en plena ebullición con el final del franquismo, y empieza no sé cuántas carreras, económicas, no sé qué, no termina ninguna. Bueno, yo estoy convencido que iba todos los días a la universidad, pero yo creo que en los 2 o 3 años que estuvo matriculado, eso sí estaba matriculado, 10 días no estuvo en clase, dentro, más que para una asamblea, para un rollo de estos, o sea, todas las movidas políticas de izquierdas y además muy curiosas. Entonces, esa es la época que empiezan los pasapurés, que empiezan bueno, primero la Nacional 634, luego los pasapurés, de ahí viene lo del Quique Turmis y su mundo en el rock. Eso sí, a mí me llamaba la atención cómo manejaba el rock, y para mí era algo casi desconocido. Y me parece que es el 82 cuando se va a Madrid. Y ahí es cuando Quique Turmes empieza a despegar fuertemente. Pero ahí ya en mi Quique Vitoria casi se me termina. Entonces yo no voy a hablar más de esto, porque también preguntabais a las cosas que habéis mandado, si era de fanzines o era de la calle, de la calle, por supuesto. De todo, como ha dicho por ahí alguien, a tope. De todo a tope. Si tuviéramos una medida, coger una norma de medida para medir en sus diferentes facetas, siempre se pasaba de esa norma, siempre. Y entonces, pues yo, y también de fanzines, porque yo los fanzines los conocí con él. Venía, oye, chama, mira, aquí son, fíjate, joder, estoy un cachondo. Pero más no voy a hablar de esto. Luego, en otro momento, sí hablaré lo que supuso para mí el Quique Vitoria, el Quique Turmis, lo que supuso para mí como hermano. Bueno, pues la verdad es que ha respondido a todo el bloque de una vez, así que de maravilla. No, pero está muy bien porque, joder, todas las preguntas que había para después las ha respondido. Muy bien, Chema. Bueno, ahora vamos con Marga. ¿Cuándo vistes que lo suyo era algo más que un hobby y que era algo más como una forma de vida? Uy, pues bueno, eso lo vi desde el minuto número 1 que lo conocí. Es que yo le conocí en Malasaña, en el ambiente nocturno, en el Agapo, porque él era DJ allí. Yo le conocí, tenía yo 22 años, claro, entonces yo toda mi vida, mi corta vida en ese momento, me gustaba mucho el punk, el rock, los Ramones, claro, toda esta música. Y claro, entonces mi ambición en la vida siempre era dedicarme a algo de la música o tener la música también como algo importante en mi vida. Y cuando vine a vivir a Madrid, me vine a vivir a Madrid desde Granada, que vivía en Granada con mi tía, porque yo nací en Caracas, mi madre de Vigo, estuve viviendo en Vigo, estuve viviendo en Granada y finalmente me fui a vivir a Madrid porque dije, qué aburrimiento Granada, es una ciudad universitaria, entonces no hay conciertos, digo, me voy a Madrid, digo, entonces yo iba de vez en cuando a Madrid, pues a ver a Iggy Pop, a ver conciertos de, yo qué sé, los B52, grupos que admiraba. Y ahí conocí a Quique, ya el momento que decidí, dije, me voy a vivir a Madrid, y ya lo conocí a él, conocí Malasaña, conocí todo ese ambiente, y la verdad es que conectamos enseguida, teníamos muchísimas cosas en común, y decidimos casarnos, así, sin pensarlo, porque la verdad es que era una persona con la que me encontraba súper bien, súper a gusto, estábamos los dos contentos, y decíamos, pues queremos estar siempre juntos. Incluso me acuerdo un día aquí en Deva, que nos casamos aquí en Deva, porque él dice, tenemos que casarnos en Deva. Y dije, perfecto. Y me acuerdo un día paseando por la playa, porque veníamos también de veraneo, y un día paseando por la playa los dos, y había una pareja de viejecitos, y dice, jo, quiero estar así como estos señores cuando seamos viejos. Claro, obviamente, pues no ha podido ser. Pero bueno, entonces yo ya vi que lo suyo era el rock and roll. O sea, más que un hobby ya, esto era, bueno, un proyecto de vida. Exacto, era lo que yo pensaba en mi vida, mi imagen de vida y su imagen de vida también.
Bueno, aquí me ponen qué verdades incómodas traía su discurso y cómo se leía desde Ruta 66. Ah, sí, perdón, esto era para Eduardo. Nada, no pasa nada. A ver, es que verdades incómodas es un concepto un poco curioso, ¿no? Porque eran incómodas, depende para quién. Para otros eran comodísimas, ¿no? Porque, a ver, yo recuerdo aquí que tenía muy claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Me refiero exclusivamente a hablar de música, de rock and roll. Es decir, Quique te decía, esto es una mierda o esto está guay. Claro, ¿eso es incómodo? Pues depende. Como conectes con él, no, más que incómodo es justo lo contrario, es ves. O sea, si Quique lo dice y que sabe y es un referente, entonces si no estoy de acuerdo con él, a lo mejor el problema es mío porque tengo que afrontarlo de otra manera o entender por qué Quique le da el visto bueno, ¿no? Entonces, incómodas eran, probablemente en aquel momento, hablo mediados de los 80, que es cuando creo yo que su figura trasciende un poco de Madrid. Se hace más popular pues a raíz de, pues efectivamente, de Ruta 76, donde estuvo desde los primeros números, ya aparecía allí, y un poco su imagen se hace un poquito más popular. Incómoda era en aquel momento pues para todos los que anunciaban la muerte del rock and roll, que llevamos 50 años casi escuchando eso y aquí seguimos, ¿no? Quizá esa gente sí que le podía ver como un personaje más incómodo. Pero yo no recuerdo verdades incómodas en su discurso, ninguna, más allá de que te vacilaba y se metía contigo, ¿no? Pero bueno, eso creo que era en el plano del anecdotario, no las grandes verdades o mentiras. ¿Tú cómo lo veías más? ¿Como un performer de ideas de forma musical? O sea, No, para mí Quique era un aficionado al rock and roll que había hecho de esa afición su vida. Entonces, yo no le vi performer en ningún momento. Es decir, ni siquiera cuando estaba en un escenario me parecía un performer. Era Quique en toda su dimensión, que era la misma, rock and roll, pero grande. O sea, grande en el sentido de que abarcaba todas las facetas de su vida. O sea, aparte de eso y ser hincha del Athletic, yo no le conozco más cosas aquí. bueno, Rock and roll y Athletic Club, es así. aquí en Deva, siendo del Atleti, podía tener problemas también, ¿no? No. No creo. El problema tendrán los demás. Bueno, bueno, ya hemos dicho que verdades incómodas, según quien las leyera, ¿no? La lectura es un momento en prensa crítica que no supo, que tú crees que no supo leerlo y por qué. ¿A Quique? Sí. Yo creo que la prensa rock del momento siempre lo leyó bien. De hecho, es que él era un dinamizador de muchos contenidos de la prensa rock, porque no hay que olvidar que él, no sé si descubrió o casi a muchísimos grupos que luego han sido muy importantes. Es decir, vinieron a actuar gracias a él, porque él los trajo. Discos de grupos que eran totalmente desconocidos se movieron gracias a él. O sea, yo creo que la prensa musical de rock and roll le tiene mucho que agradecer. Y creo que fue agradecida, en el sentido de que siempre sus movidas se contaban, se publicitaban, los grupos se entrevistaban cuando hacía falta, él también se encargaba de pedirlo y de insistir, ¿no? Otro tipo de prensa pues le consideraría un extraterrestre, pero es que a nosotros nos da un poco igual, porque lo que pueda decir una revista de tendencias sobre Quique Turmis, pues ya sabemos que va a intentar reír de él o de lo que representa, pero pues, insisto, es su problema. O sea, yo no creo, estoy tirando de memoria de hace 40 años, o casi, no creo que hubiera nada en el discurso de Quique que no fuera entendido por revistas como Ruta 66 o fanzines que pudieran estar en la onda, ¿no? La familia de los Munster y toda la gente que estaba, no sé, Alberto Lodeiros, me acuerdo. Si es que estaban todos en el mismo barco de Quique, ¿no? Y Quique en el suyo. Yo no creo que hubiera incomprensión. Bueno, vamos a pasar con John. Bueno, vosotros edistasteis los dos primeros discos con Quique en Septipins. De hecho, yo creo que fueron los primeros discos como sello que
que se editaron, ¿no? En Safety Pins, los de los hot dogs. Sí, el debut, el LP Rock and Roll Army 69. 69, sí. Y luego un single que salió, pero bueno, eso fue un error, no sé si de la imprenta de Quique, Sí. que ya lo contará John. Bueno, pues el tema es que ¿cómo os cambió el chip? ¿Cómo te cambió a ti el chip conocer a Quique Turmix? Hombre, pues tú tienes que tener en cuenta que nosotros éramos de un Urrechu. Y bueno, a ver, yo qué sé, empezamos en el 91, ya así como banda en el 93, una cosa así. Y todo el tiempo hasta que conocemos a Turmix, pues es básicamente pues, tocar por Guipúzcoa, algo en Pamplona, pero bueno, ya un poco ya por el final ya estábamos empezando a hacernos un poco de nombre, pero era Gasteches, no me puedas tocar. Y claro, luego llega el día en el que tocamos con Pressure Fuckers y esto, pues Turmix nos ve, parece que le encantamos, porque obviamente luego no nos quiso fichar. Y claro, y en ese punto, o sea, ya el hecho de ya empezar a ir a Madrid y encima, y es que ahí todo empezó a pasar súper rápido, porque, pues eso, empezamos a telonear a bandas súper grandes y así, pues obviamente el chip cambió totalmente, o sea, es que pasamos de aquí con Turmix, entonces, eso. Sí, bueno, Y luego, perdona, respecto a lo del single ese que decías, es que ahí lo que pasó es que desde que se grabó el disco pasó un mogollón de tiempo hasta que se editó y ese single salió un poco así como para los que están esperando, pues por lo menos tener esto, pero eran las 4 primeras del disco así a bulto un poco sacadas, ¿no? Sí. Yo tengo otra versión. Bueno, Claro, es que un día estaba aquí, que bueno, tenía mogollón de Turmix, claro, Turmix digo por la mezcla que tenía en su cabeza de las cosas que quería hacer, pues sacar paralelamente, él no sacaba un disco y dice, voy a sacar este disco, no, él cogía y tenía, su objetivo era sacar 2 LPs al mes y 5 singles. Y lo decía seriamente. Entonces, él, aparte de vuestro proyecto, tenía también pues singles, pues por ejemplo, de amigos, de los Mad Daddies, que era un grupo de Nueva York, que trajo de gira, que eran súper amigos, que cuando íbamos a Nueva York quedábamos con ellos, era el cantante de los Mad Daddies, era súper amigo de los Cramps, me acuerdo llegando a Nueva York y estando con Candy del Mar, estando con los Devil Dog, estando con toda esa gente cenando, hablando tranquilamente, diciendo, veniros a mi casa. Y yo decía, jo, qué guay, ¿no? Este ambiente, ¿no? De esta gente rock and rollera. Entonces, ese disco de los Mad Daddies era un single. Entonces, Quique lo mandó a la imprenta, cogió el máster, lo mandó. Las galletas de los discos las hacía yo, porque me gustaba mucho el diseño y muchas portadas las hacía yo también. Y en la galleta no puse ninguna información, puse 2 fotos de una pin-up, una en cada lado, poniendo cara A y cara B. Entonces se mandó el single de los Mad Daddies y el máster que envió Quique fue el de los hot dogs. lo que se entera uno Claro, 27 ¿te años más acuerdas? tarde. Claro, entonces cuando llega el disco lo pone Quique y dice, estos no son los hot dogs, estos son los Mad Daddies. Entonces yo dije, ostras, y dice Quique, pues nada, sacamos el disco de los hot dogs. Y como no teníamos una portada, pues dije, pues mira, hago yo la portada. Entonces cogí el logo de Kiss, el de Kiss Army, pues Rock and Roll Army 69. Y claro, yo me acuerdo cuando tuviste esa portada, que era una portada, una fotocopia blanco y negro, y dices, ay, pues podía haber hecho yo un diseño más elaborado, ¿no? Como el que tenéis del LP, que es súper bonito, ¿no? Como neones y tal. Y ya dijimos, no, ya está este diseño. Y yo pensé que tú sabías esta versión. ¿Qué va? No, y de hecho hace poco me hicieron una entrevista que todavía no ha salido y mira, igual debería llamar, oye, no, que la historia no es así, ¿eh? Que me han dicho que... pasaban muchas cosas en Safety Pin Records.
Bueno, pues ¿cómo te cambió también la forma de actuar? Hombre, a la hora de Consejos que actuar, no tanto, no sé. Hombre, pues sí en el hecho de pensar un poco más a lo grande y tal, ¿no? Pero bueno, mi manera de actuar más o menos fue más o menos la misma desde siempre. Un poco así a lo bestia, vamos. Y espera, no sé qué... Lo que sí que aprendí de Turmix es una costumbre no demasiado buena, que era que por el simple hecho de ir a ver un concierto tenías que acabar en el escenario cantando. Turmis lo hacía siempre y a mí también me lo pegó y al final, de hecho me acuerdo de una vez que, no me acuerdo si era un concierto de Pesar Fuckers o tocaban otros, era la Gubia Mesa, la sala más pequeña de esto. Y la historia es que salimos al escenario Mamen de las Bulpes, yo y Quique Turmis. Y no sé, hago un rock and roll de más 50 o una cosa así. El rollo es que Turmix, en un momento dado, empieza bueno, pues a bajar ahí así, hasta un momento que se da cuenta que no va a poder subir. Y eso, pues claro, Mamen y yo, pues tampoco es que tuviéramos una fuerza así como... Y hostia, tirando de él y así, pues sí, aquella fue bastante graciosa, sí. Es que Mamen, yo y Quique. Bueno, lo suyo era, bueno, ya nos ha dicho Eduardo que no era pose, que él era así, pero tenía alguna convicción estética. Quiero decir, ¿quería seguir algo o era autodidacta? Yo no creo que tuviera una necesidad de copiar. O sea, no, es decir, es que yo creo que conozco a Quique en torno al año 83, él 84. Él ya vivía en Madrid y va a Bilbao, que es donde yo vivía entonces, y se junta con, bueno, gente que estaba metida en el mundo de los fanzines y tal igual. Y joder, es que estaba vestido igual que todos los años posteriores. Bueno, igual, ya me entendéis. O sea, con esa estética rock and rollera, la chupa, las chapas, corte de pelo quizá en ese momento, mediados de los 80, que tenía el típico corte de pelo de paje, un poco, digamos, del revival del garaje punk, y que luego cambia, pero buah, eso no. O sea, es que Quique, seguir, ¿por qué vas a seguir? Si eres Quique, es que es eso, rock and roll, estética rock and rollera, pero no, bueno, yo diría que no. Hasta donde yo interactué con él, diría que no tenía necesidad de seguir ningún camino. Vamos, era el suyo. Sí, porque lo que pasa es, ¿cómo era la pregunta exacta? ¿Lo suyo era pose con fondo o convicción con estética? Yo creo que era... Pose ninguna. No, pose no, convicción. Convicción total. Estética, hombre, su estética, o la de tantos que en algún momento, pues es que tampoco es un disfraz. O sea, vistes así porque te gusta. Eres tú. Eres tú, ¿no? De alguna manera te una sirve... estética determinada. Eso es, eres tú y puedes tratar igual de homenajear de alguna manera a alguno de tus referentes. Puede ser, ¿no? Pero eso. Yo tengo una anécdota muy bonita. En Navidades estaba en casa en Bilbao, con nuestra casa de los padres, y estábamos nosotros. Y me dice un día, Chema, ¿dónde vas a ir? Voy a una vuelta a la parte vieja. Y dice, voy contigo. Y bueno, eso, iba con su estética. Era una especie de jersey que era una red, su pelo colorín colorado, su corte, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, yo, Quique, con esa pinta yo no voy contigo. Oye, pensé, oye, y si me he visto yo de romano con la... Y fui a despedirnos de mi madre, que ahí estaba haciendo punto, y le dice, mamá, voy mal. Y mi madre, que estaba curada de espantos ya, una mujer que había ido siempre a juego siempre desde los zapatos hasta la peineta, muy de la época suya,
le mira por encima de las gafas y le dice, hijo, mientras vayas limpio, como si vas con el culo al aire. Y ya estaba seguro de espanto, estaba curado de espanto, pues claro. O sea, si no te mueres, pero había que aceptarlo así. Lo que dices tú, no era disfraz, era lo suyo, su estética. Yo lo único, para terminar con esto, lo que ya desconozco, porque yo al fin y al cabo, desde que nos separamos Hot Dogs en 2001 hasta que muere Turmix, puedo contar con los dedos de la mano las veces que estuve con él. Entonces, en esa última parte ya no hablé demasiado con él y menos de este tema. Pero lo que sí que ocurre muchas veces cuando eres una persona que destacas o lo que sea, es el peligro de el punto en el que te conviertes un poco esclavo de ti mismo. Y no sé hasta qué punto Quique en un momento dado ya pudo sentirse el hecho de hacer ciertas cosas porque eres Quique Turmis, o hacer las cosas de tal manera porque se supone que tienes que hacerlas así porque eres Quique. Y ahí, porque eso al fin y al cabo, yo creo que ha pasado a muchos. Yo en ciertos aspectos también me sentía a veces haciendo cosas porque se supone que soy Johnny Turbi y tengo que hacerlas así. Y no sé hasta qué punto Quique pudo tener, no sé. Ya te digo, como no hablé ya mucho con él en esa última parte de su vida, que es donde podríamos haber abarcado ese tema en alguna conversación, pues no sé en su caso cómo fue, ¿no? Pero más el punto de que eso, que si era pose o no era pose, por supuesto que no. Otra cosa es que a veces pasa que en un momento dado ya te puedes empezar a convertir un poco esclavo de ti mismo y de hacer las cosas, pues eso, pues igual, a lo bestia, porque se supone que tienes que hacerlas a lo bestia porque eres Quique Turmis. Y no sé. Bueno, sí, supongo que será un poco separar lo que es el personaje de la persona, ¿no? Que se ha dado muchos casos. Con Quique no creo que haya personajes, es él. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Que hay veces que lo que pasa es que sí que hay ciertas cosas que obviamente durante un tiempo puedes hacerlas y luego, pues según avanzar, pues no puedes hacerlas así, no sé. Que yo qué sé, digo siempre el simple hecho de por pillar por algún lado hasta qué punto, pues eso, poses, estéticas, no sé qué. Lo que se el único espera problema de ti. que podría venir es que en algún momento dado se podía sentir un poco esclavo de lo que había creado. Pero no sé, ya te digo que nunca lo hablé con él, entonces no sé en su caso cómo fue. Sé de otros casos que sí ha pasado eso. Sí. En un momento dado, yo diría que a un José Chovicho, por ejemplo, yo creo que sí le pasa un poco ser un poco esclavo de ser José Cho, ¿no? No sé, también. Sí, bueno, a José Cho le conocí en los últimos años que yo me fui a vivir a Navarra y coincidí algunas veces con él en Pamplona. Y sí es verdad que José Cho era muy esclavo de su estética, de su pose, pero bueno, porque había sido un personaje que él había creado, porque él era así también, quiero decir. Claro, sí, por eso te digo, también. es que al fin y al cabo, cuando esto, o sea, yo hasta en mi caso también, yo tampoco, o sea, yo he cambiado cosas en mi vida, pero hay ciertas cosas que se quedan ahí porque pues, que soy yo así, ¿no? Y lo mismo pasa pues con Quique, con José Cho, lo que sea, pero el punto ese del peligro que hay en que en un momento dado te puedas quedar ya un poco como esclavo de lo que has creado y no sé hasta qué punto te puede... No sé, Marga, si tienes algo que... Sí, pero supongo, bueno, es una cosa separarlo. Ya. El Ya, Quique no, bueno, me artista. interesaría lo que pudiera decir Marga sobre eso, sí. Sí. Bueno, es Porque al fin y que al cabo ya te digo que yo no hablé con él, entonces... él no era esclavo sé. de nada. Él era libre completamente, libre como el viento. Le importaba absolutamente nada lo que nadie dijera. Incluso yo nunca le sugería nada porque siempre iba a hacer lo que él quería. E incluso cuando estaba enfermo, tenía problemas de salud, hacía lo que le daba la gana. Un día fue al médico y el médico le dice, usted es una persona de riesgo. Y estaba con Belén de las Pussycats, en ese momento, que era de Anti-Moms, y comenta esa anécdota. Estábamos en un concierto de Helicóptero en Madrid, en la Sala Arena,
Entonces Quique le pregunta a Belén, bueno, ¿cómo está tu problema de salud, el infarto, todo esto que has tenido? Y dice, es que el médico me ha dicho que soy una persona de riesgo y ¿sabes lo que le he dicho? Le he dicho, el riesgo soy yo. Entonces Belén se acordó de esa anécdota y han hecho para su grupo Anti-Moms la balada de Enrique Victoria, que ha sacado un single, Flexi. Y claro, entonces en la letra dice, no hizo caso al doctor, le dijo el riesgo soy yo, que es el estribillo. Entonces hacía lo que le daba la gana. Entonces, de hecho, muchas veces cuando él ya empezaba a tener problemas de salud, y estábamos con Safety Pin, y él se iba siempre de gira con los grupos, entonces ya se encontraba mal, claro. Entonces me decía, mira Marga, yo no aguanto ir de gira, vete tú. Entonces el primer grupo que me dice, mira, vete con este grupo, tienes que ir a buscarlos en no sé qué rotonda, en las afueras de Madrid, que están en un eyeliner, un autobús de estos donde duermen. Digo, ¿qué grupo es? Ah, Turbonegro. Y digo, voy a estar en el autobús durmiendo con el grupo y yendo con ellos de tour manager. Claro. Y la verdad es que eran unas personas excelentes. Aparte de eso, entonces, él no hacía nunca nada que no quisiera hacer. Nunca, nunca. Entonces digo, no le apetecía ir de gira por problemas de salud o lo que fuera. No lo hacía. No lo hacía. No le gustaba un grupo, no lo fichaba. Claro, entonces él siempre hacía lo que quería. No había ningún tipo de pose ni nada, ni personaje. Bueno, pues vosotros cómo veríais al Quique Turmis de hoy en día si con 20 años en cuanto a situémonos en la actualidad con las redes sociales, con el TikTok? ¿Vosotros creéis que hubiera entrado en el aro o seguiríamos en la... A mí me resulta muy imposible pensar en Quique de otra manera como era. Entonces, no sé, se me hace... ¿Andaría en TikTok? Pues yo qué sé. Sí. No, bueno, quiero decir, más que igual... Va a pasar el micro por ahí. Más que presentarse a los Pleasure o la banda, quiero decir, si publicitaría, por ejemplo, grupos o les intercediera para que hicieran TikToks en plan publicitario o algo. ¿Vosotros veis que podría ir por ese tema? No os voy a engañar, cuando estuvimos preparando esta charla, de todos los temas que salieron, este es el que más tiempo me ha llevado, o sea, el que más tiempo he estado pensando. Me afeitaba y digo, hostia, ¿y Quique ahora? Porque es que estoy de acuerdo con John, o sea, me parece imposible pensar en una evolución de Quique hacia una persona diferente. O sea, Quique entraría por la puerta, haría el chiste del 5 por el culo te la hinco, toda esta historia suya. ¿Es así? Iba a ser igual. ¿Qué pasa? Que por otro lado, a la vez, te lo imaginas sacando discos en un mundo que ha cambiado tantísimo, organizando conciertos cuando cada vez es más complicado, porque antes había una red de salas pequeñas, medianas, que daba soporte a su propuesta. Ahora es mucho más difícil. Pero él tendría que hacerlo. ¿Cómo? Joder, no lo sé. Tendría que buscar una manera. Yo al final pensaba, digo, seguro que no se unía a una corriente dominante, sino que probablemente lo que haría sería coger de cada una de las cosas que hay lo que le permitiera a él ofrecer lo que quería ofrecer en ese momento. No le veo en TikTok, pero a lo mejor sí le veo en, yo qué sé, pues el fanzine que hacía, que mandaba por correo, pues igual convertirlo en un boletín tipo email, que te pudieras imprimir, algo así. O sea, como una manera de sobrevivir en este nuevo mundo. Pero, o sea, Quique adaptado, yo, o sea, es que no lo veo, no sé cómo. Yo lo veo, ¿funciona? Yo lo veo 100% aquí que adaptado en esta época. Es más, yo cada día me acuerdo de él por como si él estuviera aquí todavía. A veces, con la pandemia, por ejemplo, digo, ¿qué diría Quique de estar en esta situación? ¿Qué haría Quique en esta situación? Y me acuerdo una vez, la primera vez que fue a Escandinavia, me acuerdo que estuvimos allí, pues fuimos un fin de semana, estuvimos yendo pues con los helicópteros, con los Flaming Cyberons, con el Safety Pin Festival que organizaron allí. Y claro, cuando llegamos a Madrid, él decía, si yo tuviera 20 años, me iría a vivir a Escandinavia, porque es el ambiente de efervescencia de rock and roll que en ese momento no había, por mucho Malasaña y mucho tal, no había ese ambiente en España. A día de hoy yo creo que podría compararse un poco ese ambiente al que había en Escandinavia hace 20 años, de efervescencia, conciertos, festivales, grupos, discos, y que
le hubiera gustado ser parte de ese movimiento que había en Escandinavia. Y bueno, y en Europa, pero sobre todo en Escandinavia había ese potencial. Y entonces, a día de hoy, claro, él tenía un chat de estos de internet, que era el Rock and Fucking Roll, que creo que se llamaba. Claro, y él estaba ahí enganchadísimo. De hecho, cuando estaba en el hospital ingresado, ya cuando estaba muy mal, lo que más echaba de menos era tener el ordenador. Claro, no había portátiles, teníamos un ordenador, un PC de sobremesa. Y era tener un ordenador para comunicarse con la gente y seguir en contacto. Claro, ya que estaba en el hospital, que estaba mal, no se podía mover porque tenía muchos dolores y tal. Y una amiga incluso le trajo un ordenador para poder estar en contacto. Entonces, a día de hoy yo me lo imagino con el móvil, con las redes sociales, me lo imagino con todo, porque era una persona que se adaptaba completamente a la actualidad. E incluso cuando empezaron a salir los MP3, él decía, voy a empezar a vender los discos para quedarme todo, bueno, en CD, ¿no? La evolución. Sale CD y dice, pues vendió muchos discos para quedarse con CD, por el ahorro de espacio, porque es más cómodo para pinchar, para todo. Y luego, ya cuando salió el MP3, decía, toda esta estantería, tenerla en este espacio de aparato, ¿no? En este espacio tan pequeño que solo decía Steve Jobs cuando creó ¿cómo se llama esto? No sé qué nombre tenía. El iPod. Decía, es que yo creo que su hija tenía un radiocassette de estos portátiles y decía, el Wallman, ¿no? Que le llamamos. Y decía, yo quiero que mi hija tenga, no tenga un cassette y tenga que darle vueltas, quiero que tenga 200 canciones que puedan sonar seguidas. Entonces, Quique, cuando esa tecnología empezó a salir, claro, no tuvo nunca un iPod, pero él se adaptaba a cada momento a la última tecnología. Él no era reacio a seguir, pues con con el vinilo hay que apoyarlo siempre, pero él siempre se hubiera adaptado. Yo a día de hoy lo veo en Instagram haciendo cosas y le veo en TikTok, le veo en todos lados. Bueno, ya que estamos contigo, Marga, a ver, descríbenos una semana de gira como tour manager con algún grupo especialmente. Cómo se organizaba todo, hoteles, cachés, backline, imprevistos, y luego también comentanos cuál fue la peor gira y cómo la salvasteis. Bueno, yo empecé a irme de gira con los Pleasure Fuckers porque, claro, cuando vivía con Quique, claro, era partícipe de su grupo, él iba a ensayar, iba tal, y me dice, ¿por qué no montamos un fan club y lo llevas tú? Se va a llamar The Legion of the Fuckers, como el fan club de los Cramps, que era The Legion of the Cramped. Y yo decía, vale. Tenía esas ideas y era como, ya, hay que hacerlo. Entonces llevaba yo el fan club y al llevar el fan club empecé a irme con los fuckers de gira llevando el merchandising. Claro, las camisetas que yo la mayoría pues buscaba los diseños, se hacían los diseños según pues las ideas que tenía el grupo. Y entonces yo me iba con el merchandising. Claro, entonces ya que iba con el merchandising, me hacía cargo de lo que es cobrar el caché, pues tener el tour book con todo el recorrido, pues llevar todo ese tipo de papeleo, ¿no? Que ellos era un coñazo. Era un coñazo porque ellos son músicos, todo el grupo, los Pleasure Fuckers eran músicos. Entonces, ¿qué implica ser músico? Pues quieres pasártelo bien, quieres tocar, no quieres hablar con el promotor, poner mala cara con no sé quién. Eso es lo que tiene que hacer el tour manager. Entonces, pues así empecé siendo tour manager. Luego ya fui con ellos de gira europea. Esto era genial. Era genial porque la mayoría de los sitios donde tocaban era gente que eran amigos. Claro, porque al hacer distintas giras continuamente, ya ibas a esos clubs pues por segunda vez, por tercera vez, e incluso ya había como una red de gente que conocías. Entonces era todo muy fácil, era como todo muy cómodo, te quedabas a dormir en casa de la gente que organizaba el concierto, e incluso Barnaby, el bajista, conoció a su mujer actual en un Gasteize, una casa de cultura en Suiza, que era una hija de españoles, y la tía trabajaba ahí, Elizabeth, llevando pues la programación musical. Entonces ese día tocamos, bueno, yo digo tocamos porque yo también me incluyo, tocaron los Pleasure Fuckers con el grupo de Sonny Vincent y a la batería iba el batería de los Stooges, Scott.
Claro, entonces me acuerdo ese concierto fue... Yo te hablo de lo bueno, pues tú me has dicho cuál ha sido el peor, pero yo creo que ese ha sido un día que no olvidaré nunca. Y bueno, Quique estaba súper emocionado. Bueno, todos estaban emocionados de estar con Scott en el camerino haciendo bromas, anécdotas, que además esa la cuento, no sé si en el Ruta o en el Pop, una entrevista que nos hicieron. Me río porque es que estábamos en el camerino todos, entonces estaba el guitarrista de los Devil Dogs, que era parte del grupo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, es que era como un supergrupo, con Sonny Vincent, de los Devil Dogs, con Scott, y hay un momento que están todos bromeando. El cantante de los Devil Dogs se baja los pantalones, claro, hace un calvo, y entonces el batería de los Pleasure Fucker en ese momento hace así con la botella de cerveza, que entra con una facilidad increíble. Y claro, todos riéndonos, y Scott diciendo, I can't believe what I saw, I can't believe what I saw. Solo decía eso, no podía decir otra cosa. Y todos orgullosos, todos los fuckers diciendo, pues mira, este que ha estado con Iggy Pop, está impresionado con los Pleasure Fuckers. De hecho, Scott, luego cuando tocaron en el Askena, invitó a Quique personalmente al concierto, y Quique contentísimo dice, claro, y cuando estábamos en el Askena viendo los Stoos, él decía, now I can die. No, es una mala frase para decir, por supuesto, pero él decía, now I can die. Claro, estoy ya feliz de ver a los Stoos en un escenario. Entonces, cosas negativas no puedo contar. Bueno, negativas, los fuckers, además lo hablé ayer con Nora, que estuvo en Madrid, que hoy viene Nora Finlay a Deva. Bien, ya estará llegando, pues yo creo que llegaba a la 1 a San Sebastián de Barcelona. Entonces, hablándolo con Nora antes de ayer en Madrid, me decía, pues yo estuve en la cárcel una vez en Suiza, no en Suiza, en Viena. Y claro, y no me acordaba yo de eso, pero fue como un control de alcoholemia o algo así, y acabó en comisaría. Y otra, pues algo negativo, pues ya eso, bueno, con los fuckers era todo muy fácil, la verdad es que nunca, no tenían mal carácter, siempre querían pasarlo bien, eran buena gente, entonces para mí son como una familia. De hecho, el año que fuimos a la Askena, y yo cuando me reuní con ellos era como, estoy con mi familia. Era como esa sensación de estar a gusto, ¿no? Estar bien. Y un día que fue muy fatídico, es que las giras de Safetipín la verdad es que eran muy difíciles, porque por eso me mandaba Quique, porque eran grupos muy profesionales la manera de trabajar, aunque tuvieran solo un disco, yo que sé, Lucifer o Helicopters, era gente como muy organizada, gente muy profesional, gente que claro, los suecos, muy serios. Entonces Quique dice, vete tú con ellos de gira, ya me voy yo luego a la juerga, porque... Y me acuerdo que trajo la Sonic Rendezvous Band con Scott Morgan y Tony Slack, y que no venía ni que tocando la batería. Claro, él estuvo haciendo parte de la gira, él se fue al norte y me llama, yo le digo, ¿qué tal el concierto? Y me dice, he tenido un dolor muy fuerte en el pecho. Y yo digo, vete al médico. Dice, no, ya mañana llego a Madrid. Claro, llega a Madrid, quedamos en la prueba de sonido, en el sol. Y claro, yo le toco la mano y estaba helado, como un muerto. Y le digo, suspendemos el concierto y nos vamos ahora mismo al hospital. Y me dice, no se suspende el concierto. No, me voy a casa a echar la siesta. Y yo digo, no, te vas a urgencias ahora mismo, llamo una ambulancia. No, me cojo un taxi. Se fue al hospital, claro, obviamente lo ingresaron porque tuvo un infarto. Y estuvo bastante tiempo ingresado. No, me río porque él era como que no quería suspender el concierto. Entonces estoy yo en el sol con el concierto. Claro, el concierto se llevó a cabo. Y claro, Scott Morgan dice, Quique no está aquí porque ha tenido que ir al hospital. Claro, entonces la gente fue en ese momento como diciendo, ¿qué ha pasado con Quique? ¿Qué le ha pasado? Y nada, el concierto sigue su curso con la mala suerte. Cuando van a tocar la canción estrella del grupo, la de City Slang, se rompe el pedal de la batería. Claro, entonces no pudieron seguir tocando porque no había otro pedal en el sol. Y mucha gente viene y dice, devuélveme el dinero de la entrada. Y yo era como, ¿cómo? Y yo pensando, Quique en el hospital. La gente diciendo, devuélveme el dinero de la entrada. No, entonces yo creo que fue uno de los peores días que recuerdo. Porque luego del concierto me fui al hospital, por supuesto. Así que ese día lo recuerdo como especialmente trágico. Bueno, vamos contigo, Berasa, que te tenemos aquí un poquito olvidado. Bueno, tú como
tú como promotor, como planificador de la sala Jam, tú llamabas a grupos, supongo que Quique o Marga te ofrecían grupos para tocar en la sala Jam de Vergara. ¿Y cómo eran las negociaciones con esta gente? ¿Eran duras? No, duras. Eso es, duras ninguna, era todo fácil. Había fechas que cerraba en el Jam sin hablar conmigo, ya tenía la fecha cogida, o sin hablar con el grupo también, igual, no sé. Era todo muy fácil y era una gozada. Ya hacíamos un montón de conciertos y no había problemas, era o hacía él o hacía yo. Si yo no estaba de acuerdo, hacía el concierto y ya está, no había más, era muy fácil. Luego entonces, no sé si se oye, lo que decías tú, Marga, antes, ya voy a echar una que decías, bueno, pues con Blizzard Fuckers, igual me adelanto a otra pregunta, porque se está alargando y quiere fumar. Decías, pues, que conocíais ya toda la peña, ¿no? Nos conocíamos y pues días que, pues, por contar una anécdota, que ya pues dormíais en casa de gente, pues bueno, yo hay un caso de una vez que estábamos Juan Carlos y Mary, todos lo conocéis, Juché, que luego viene a pinchar, y si Quique me oye ahora, pues igual luego graniza o se caga a nosotros, pero bueno, pues un día el tío iba muy pasado y pues íbamos a ir a dormir a mi casa, en Vergara. Y pues el tío se retrasó, pues nos escapamos y fuimos a casa a 8 de la mañana y estábamos todos en casa con la persiana cerrada y Quique pues en el barrio ahí tocando todos los timbres, ¿dónde vive Miquel? ¿Dónde vive Miquel? Y salían todos los vecinos, tú hijo puta, cállate, me cago en Dios, que te den por culo, ¿dónde vive Miquel? Y luego ahí la persona, no le abras el Juan Carlos Meri. Y al pobre ahí le dejamos. Luego le encontramos el mediodía en el Infierno Cuba, comiéndose todos los pinchos y se le olvidó. Pues bueno, se le olvidó también pagar la ronda de pinchos, pero bueno, y luego lo demás que era negociaciones, pues no había problemas. Lo demás era una gozada, era fácil, pues lo que habéis dicho todo, él era así, no sé. Era un tío que vio una película o vio un rockero y dijo, yo quiero eso, y lo consiguió y se lo olvida y pasó por todos los lados, hasta el Destroy final, pero él era así, no sé, no hay mucho más que decir. ¿De exigencias? ¿Tenía exigencias a la hora? Sobre todo hay grupos que son muy sibaritas para pedir cosas que tenía que tener propuestas en la sala o... Todo ha cambiado un mogollón, hombre, la sala pues ya todo el mundo ya conocía el Jam, ¿no? Más o menos era una sala media, estaba bien de sonido, de equipo, y luego pues todo ha cambiado. No vamos a hablar ahora de tecnicismos, de cosas técnicas, o estos saben igual, también, bueno, con aquel luego me meteré. Ahora tú antes ibas a montar un escenario, no en la sala, o un festival, y el escenario ponías donde salía la punta del nabo, y las luces aquí, porque quiero yo. Ahora tienes que poner punto cero, 8 tíos, 8 ingenieros, no sé qué. Yo he hecho ahora un concierto que me han mandado 30 planos distintos de cómo colocar las luces. Antes era distinto. Había pues el catering, por ejemplo. En el catering pues eran principios también. Pues el catering antes era cerveza, drogas, y hasta en el escenario te decían más cerveza por monitores. Luego había guiris, pues que igual por una evolución, el cambio es pues que comían pasta y pollo pues durante mes y medio en toda la gira que hacían por Europa. Pues luego fue mejorando, todo ha ido cambiando, fue mejorando, y luego te ponían, bueno, si tu concierto es el lunes, pues igual comemos esto, si se puede, el martes igual esto, no todos los días pasta y pollo, Y luego ha ido mejorando tanto, y en Euskadi, por ejemplo, hemos copiado, pues por ejemplo, Barca tú, aquellos no, porque son buena gente y no piden lista de catering, les estoy diciendo yo que pidan un poquito, pero ahí, bueno. Pero hay algunos que igual van de Aspeichi a Ascochi y te mandan una lista de catering así, de unas cosas, de no sé qué, que dices, hostia, tú comes esto todos los días, ¿no? Ya nos hemos pasado, Pero antes era muy fácil todo, no sé, bueno, muy fácil tampoco, pero bueno, pues una vez sí hubo un domingo que vino Quique y con un problemón de la hostia, Dice, hostia, Miquel, me necesito unos gallumbos, y estábamos en el año 90, no sé, no había ni chinos en Euskadi, ¿no? No sé, era todo, y un domingo en Vergara, ¿de dónde, hostias? Y el tío todo serio, hostia, que yo pensaba que era para, no sé, Vitetos, el cantante o algo. Pues me pidí una bici a un colega, me fui a casa y traje unos gallumbos los más nuevos que tenía yo. Pues le di y me vine a media hora echándome una bronca de la hostia y tú eres un amateur, tienes que aprender a mí, porque no sé qué, no tienes ni puta idea, porque tus gallumbos no le valen a un profesional como yo, me hacen falta 2, eran para él y no le entraban, no sé. Esta aquí, ahora chiste muy bueno. De eso se trata.
A ver, que no sé por dónde voy. Bueno, esta es para John. Momentos dramáticos que vivisteis y qué soluciones turmisianas le disteis. No sé. No, no, a ver, en plan... Bueno, el tema de los gallumbos, por ejemplo, era un tema Ya. dramático. Sí, sí, por eso. Vale. No, a ver, nosotros no sé. Así, un poco. Una de las situaciones más raras que me acuerdo fue una vez que tocamos en Toulouse. Y era como, yo qué sé, era como una especie de barrio. No, un barrio domiciliar, se suele decir. Bueno, esto es un poco así de high class. Residencial. Sí, residencial, eso. Domiciliar, yo también. Y eso, pues. Llegamos ahí y bueno, empezamos a mirar un poco a nuestro alrededor y hostia, esto un poco de qué va, ¿no? Y bueno, la historia es que el concierto era al aire libre, delante de una ermita y tal. Y nada, pues empezamos a tocar, estaba más o menos la gente, pues digamos a mi lado derecho. Y por el lado izquierdo empieza a acercarse bastante peña. Era como esto. Total que venían a ser pues los residentes, vaya. Que venían a quejarse de ruido y tal. En una de estas, pues ya aparece otro señor que resulta ser el alcalde y no sé qué. Entonces ya, pues eso, estamos ahí tocando con la gente que ha venido a ver el concierto aquí y todos ahí, pues, los contrarios, sí, vaya. Y bueno, a ver, al final la situación se solucionó, al final acabamos tocando, pero bueno, pero entre claro, porque además estábamos en Francia, y yo me acuerdo en un momento dado, Uri, nuestro batería, salió, o sea, pilló el micro y diciendo, this guy says that is louder. Do you want louder o no? No sé, yo ya había ahí un punto que dije, bueno, yo me voy a mear y que cuando se solucione esto, pues sigo tocando o no sé. Y eso, pues me fui a mear, estuve un rato por ahí, bueno, ya algo harán. Y no sé si sería Turmis el que lo solucionó, no sé quién lo solucionó, pero parece que al final nos dejaron tocar 3 canciones más y todo se acabó. Pero bueno, fue una situación bastante rara. Bueno, vamos a hablar un poco de la escena con Safety Pins, salas, redes. Bueno, ¿cuál eran los criterios que teníais en Safety Pins a la hora de fichar bandas? ¿Qué buscabais exactamente? Pues Quique, la verdad es que una de sus características era una persona, desde pequeño, me contaba su madre que en Deva, en la playa, que era un niño y se ponía a pasear por la playa a hablar con todo el mundo, con todos los señores, señoras que había por la playa, que era un niño pequeño. Entonces él ha sido siempre muy comunicativo, le gustaba conocer gente, y entonces durante toda su vida, pues conoce mucha gente, pero de todos los ámbitos, pues del rock and roll, yo qué sé, sobre todo el rock and roll. Entonces él cuando se fue la gira europea, la gira americana, que yo no fui a esa gira con los Fuckers, tocaban no era un grupo que tocaba con un telonero. Normalmente allí en los clubs pequeños, pues es un bloque de distintos grupos, pues 4 grupos o 5 grupos o 3 grupos, y tocan como media hora, 45 minutos cada grupo. Entonces los Pleasure Fuckers hicieron esa gira y eran parte, tocaron con Nashville Pussy, iban Nashville Pussy los Pleasure Fuckers y tocaban en distintas ciudades con ese formato, de tocar pues con 2 grupos locales, en otro sitio con otros 2 o 3 grupos. Entonces ahí Quique conoció muchísima gente, muchísimos grupos de todo Estados Unidos. Entonces, bueno, tocaron con los Guitar Wolf, que acabaron en una barbacoa, en un chalet de no sé quién. Y claro, y ahí conoció a los Guitar Wolf y por eso trajo de gira a los Guitar Wolf, la primera vez que vinieron a España. Y continuamente, pues así, toda la gente que conocía de grupos la conoció mucha en esa gira.
Y traía a esa gente, claro, los Hampers los trajo de gira la primera vez que vinieron. Y, por ejemplo, y luego ya cuando decidió montar Safety Pink, porque él estaba trabajando en Roto Records, que era una discográfica que la llevaba un señor argentino, Carlos Lugrin. Entonces era un argentino, pues que era un negocio. Él no le gustaba la música, era un negocio, o bueno, le gustaba un estilo de música. Básicamente él quería que le diera dinero ese negocio, Roto Records. Entonces fichó a Quique, estaba Alejo Alberdi, que tocó con Poch, claro, había más gente en esa discográfica. Entonces Quique era el que hacía los fichajes para las giras que organizaba Roto Records. Y sacó 2 discos de los Pleasure Fuckers, 2 LPs. Entonces Quique siempre llegaba a casa diciéndome, estoy harto, no aguanto más a Lugrin, es que me dice que siempre pierde dinero con las giras, no valora lo que hago. Claro, y Quique hizo giras ahí con Didi Ramone, con Marianne Faithfull, con la batería de Love Velvet Underground, ¿cómo se llamaba? Moe Tucker. Claro, entonces hizo giras muy importantes en Roto Records. Pero dice, esto no da dinero. Claro, Wayne County, también me acuerdo, Wayne County, Jane Wayne County. Entonces, ahí más o menos empezó ya a hacer un trabajo como profesional en fichar grupos. Pero no estaba feliz ahí. Estaba siempre quejándose, siempre estaba de mal humor. Imagínate, muy raro que en él. Y yo le dije un día, claro, yo estaba en paro porque había estado trabajando en Revolver, cerró la discoteca Revolver y estaba en paro. Y yo le dije, pues ¿por qué no montas tú un sello y haces tú las giras y sacas los discos tú? Porque él, muchos discos de Roto Records se los recomendaba él a Lugrin. Tienes que fichar a este, al otro, sacar esto, sacar lo otro. Este recopilatorio. Entonces, él dice, bueno, si nos arruinamos da igual, porque para estar amargado por lo menos estás feliz haciendo lo que te gusta. Y no tienes un jefe que te diga, esto está mal, esto está bien, no haces las cosas. Entonces ya fue ahí cuando nació Safety Pink Records. Él dice, vale, voy a montar un sello, se va a llamar Safety Pink Records. Alejo Alberdi hizo el logo del Imperdible, Alejo que trabajaba en Roto, y yo lo vi un poco soso ese logo, me parecía muy minimalista, y le puse alrededor All Rock más Punk, All Punk más Rock, que eso fue una frase que saqué de una carta que me recibíamos mogollón de cartas de grupos escandinavos, mandándonos maquetas, pero tú no te puedes imaginar la cantidad de maquetas que llegaban al P.O. Box que teníamos, al apartado de correos. Yo iba casi todos los días porque es que había muchísimas maquetas, muchísimos correos, muchos masters. Claro, había mucha información. Claro, es que Quique no tenía tiempo de ir todas las maquetas, ya con eso te digo todo. Y entonces, yo me leía todas las cartas y un chico, pues no me acuerdo qué grupo, nos mandó pues su currículum, tal, queremos tocar en España, porque a raíz de haber sacado el single de Helicopters, claro, todo el mundo decía, claro, los Helicopters contentísimos, todo el mundo decía, quiero ir a tocar a España con Safety Pink Records, con Quique, quiero ir a esa gira, quiero vivir esa experiencia es que cuando Quique hacía una gira era una experiencia, era llevar al grupo a comer a los mejores sitios de esa ciudad, a beber a los mejores bares de esa ciudad, darle las mejores sustancias que necesitaban o que querían o lo que buscaban ellos. Comer bien, dormir bien, drogarse bien. Entonces, en una carta leo yo, claro, la presentación del grupo y abajo pone All Rock más Punk, All Punk más Rock. Y dije, ostras, este va a ser el lema del sello, que todo el mundo se cree que lo inventamos, ¿no? Es lo que nos rodea, claro, aquí que una cosa que hacía era que lo que le rodeaba lo absorbía, era como una esponja, asimilaba todo. Y claro, de gente que es muchas veces crítica con lo que le rodea, él no, él absorbía lo que veía que le gustaba, él no se dedicaba a criticar, la verdad. Sabía lo que le gustaba y lo que no. Y entonces cuando algo le gustaba, lo absorbía. Y entonces ya montamos el sello con el logo, con el rock más punk, el punk más rock, tal. Y claro, yo como estaba en paro, dije, pues mira, yo me voy a dedicar a hacer el fanzine, como hacía el fanzine de los fuckers, del fan club. Voy a hacer el fanzine, se va a llamar Riot on the Rocks, como el single que sacamos de Helicopters. Entonces, como yo empecé a irme de giras con los grupos, dije, es que salía con la cabeza una cantidad de cosas que vivía en esas giras. Dije, voy a hacer un fanzine, en el fanzine voy a contar las historias que vivo con esta gente, porque es que eran dignas de contar. Ahora las estoy leyendo muchas y digo, ostras, no me acordaba de esto. Y se llamaba el Riot on the Rocks, el Riot on the Rock y las historias Tales from the Tour.
Y claro, entonces tengo en mente sacar un recopilatorio de todo eso, porque incluso hablé el otro día con Billy, el año pasado, que estuvo con los Black Halos, y me dice, no sabía que habías escrito un resumen de nuestra gira. Digo, uy. Incluso los Flaming Cyborg la leyeron, porque es que el cantante es español, es argentino, habla español, y me dice, Marga, he leído la historia de la gira de Flaming Cyborg. Y digo, ¿te ha gustado? Y me dice, hemos dejado de beber. De hecho, el bajista es abstemio, ya no bebe porque dice, es que yo no me acuerdo todo eso que estás contando ahí. Entonces, el criterio de Quique para montar... Esa gira de Flaming Cybers es cuando ¿cómo se llama el cantante, coño? Eduardo Martínez. Eduardo. Ay, Eduardo, yo Sí. lo quiero como un hermano, la verdad es que éramos uña y carne. Cuando se tiró encima de coche de D'Artagnan, Wow. lo detuvieron durante un... Es que se lo llevamos estábamos nosotros y estuvimos en ahí la prueba. hasta que... Sí. En la prueba de sonido. ¿Es esa misma gira o...? Sí, creo que sí, porque yo me fui con ellos, estuve en Marsella, estuve en Burdeos, claro, porque Quique no se iba de las giras, claro, Quique dice, "Ay, estoy mal, yo voy a la de Bilbao y a la de Madrid". No, claro, estaba mal del corazón, claro, ya se quedó pues, con sus pastillas, todas estas cosas que te quedan después de un infarto. Y sí, me acuerdo que Eduardo en la prueba de sonido se puso fino filipino. Y claro, y había un corche de la chancha, lo que mejor se le ocurrió, tirarse encima del capo. Y ahí va, así, y el policía, bájate del capo, y él ahí, no me bajo. Y bueno, y Quique, estaba yo dentro de la sala, y me viene Quique y dice, se han llevado la policía a Eduardo. Y digo, no, y digo, va a llegar para el concierto. Bueno, unos momentos de estrés. Sí, al final apareció vino. un poquito antes de que nosotros... Le soltaron. Luego tuvo que venir a juicio. Volvió, no me acuerdo cuándo fue el juicio, porque era en el País Vasco. Y vino al juicio, y no sé lo que pasó al final, la verdad. Pero tuvo que venir desde Finlandia, le salió un poquito cara la cosa. Y de ahí sacaron una canción, la de Flowers, la que dice, Bilbao, policía. Sí. Bueno, el criterio, volvamos al criterio para los grupos. Era los que él conocía, le gustaban y hablaba con ellos. Y decía, quiero montar un sello, no tenía ni sello, quiero montar un sello y dame tu contacto. Tenía una agenda de contactos, claro, de estas que escribías. Escribías no como ahora, que las tienes en el móvil y tal, te sabías de memoria incluso algunos teléfonos. Y claro, entonces cuando monté el sello, dice, voy a sacar un single de este. Jackpot, no sé qué, los Hampers, las Sister Grimm, claro, grupos desconocidos, pero porque a él le gustaban. Él sacaba lo que le gustaba. Ese era el criterio, que le gustaran esos grupos. Y eso es una cosa que echo de menos a día de hoy, de que la gente no arriesga. Los sellos no arriesgan, los promotores no arriesgan. O no sé si es que no les gusta la música y no tienen una opinión de me gusta esto, quiero divulgar esto que me gusta. Y eso era algo que hacía Quique. Me gusta, pues mira, este grupo se llama Helicopter. Y yo decía, bueno, bien, vale. Porque es que él estaba siempre descubriendo. Texas Terry, por ejemplo, también dice, voy a traer a Texas Terry y voy a sacar un disco. Y digo, vale. Porque es que era como, donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿no? Ese era el criterio. Me gusta, lo voy a sacar. No sé si va a venir alguien a la gira, una persona, 2 personas, 10 personas. Me da igual. Esto me gusta. Y ese era el criterio. Sí, bueno, ahora es todo mucho más fácil, ¿no? Que con internet, a la hora de comunicarte con la gente, pero cuando aquello había que tener los teléfonos fijos, estar continuamente haciendo llamadas, las llamadas eran caras porque eran en el extranjero generalmente, y bueno, supongo que eso también había que gestionar, la pasta, los gastos. Sí, me acuerdo que las giras que montaba aquí, que de los fuckers, claro, pues él empezó a montar las giras de los fuckers. Entonces la factura de teléfono era astronómica. Era la del móvil no existían los móviles, el fijo. Y eran una factura, decían, claro, el resto del grupo decía aquí que, bueno, tengo que coger dinero del caché para pagar la factura del teléfono. Y dice, pero Quique, es que tú hablas mucho esto. Y no, y es que tenías que hablar mucho. Pero bueno, y tengo cartas, me gustan las cartas. Tengo muchas cartas guardadas de los grupos que te escribías con, yo qué sé, Nicky, aquí te mando, mira, el máster. Claro, ahora mandas un MP3 o mandas un WAP, ¿no? Un archivo de sonido. Pero antes era como que mandabas la carta con el DAT, con las fotos, con el
Bueno, era como, ya digo, la sigo conservando mucho de este material y es que me tuve que dejar hacer, por ejemplo, muchas maquetas que nos mandaban porque es que eran demasiadas maquetas. Y Quique muchas veces no oía, ya digo, ni las oía, pero alguna vez dice, voy a oír este grupo, mira, los Wonderful, por ejemplo, Wonderful, que era el batería de los Yum Yums, lo pone en el radiocassette y dice, Dios mío, cómo mola este grupo. Era un rollo tipo Hardons, acelerado, con mucha melodía y tal. De hecho, sacamos un single de los Wonderfuls, que luego ese grupo, claro, se disolvió porque el batería, que era del batería de los Yum Yums. Noruego, claro. Todo es que ya digo, el 90% de las maquetas que recibíamos eran Noruega. Y este señor, el batería, Thomas, dejó el grupo porque se fue de gira con los Hardons. Claro, era rollo Hardons y dice, pues voy a tocar con los Hardons, ya. Era gente, además, gente como que hace lo que quiere. Dice, voy a hacer esto, voy a tocar. No tienen un criterio, no, mira, esto me está dando más dinero o esto me está dando menos dinero. Es hacer lo que te da la gana. Esa es la sensación que tengo yo de Safety Pin Records. Hago lo que me da la gana, me dé dinero o no. Al final el dinero dice, Dios mío. Pero no le importaba en absoluto aquí que perder dinero. Bueno, me refiero a que no le importaba, no, ojalá hubiera ganado más dinero, pero si quería hacer algo, lo hacía. Que no era un inconveniente para él, vamos, que se arriesgaba. Exacto, 100%, 100%. Bueno, a ver, Eduardo, situando a Septipills como en el mundo del do yourself, del háztelo tú mismo, estatal, ¿qué aporta, qué no y qué rompe? O sea, lo de que no aporta lo elimino de la ecuación, porque evidentemente. Es decir, no solamente no te quita cosas, sino que te da, ¿no? Que aportó actitud y oferta de grupos y de bandas. Es decir, creo que ha pasado mucho tiempo y se nos ha olvidado, pero si ahora repasáramos el boletín que citaba Marga, el Riot on the Rocks, que por cierto el otro día me llevé un disgusto porque pensaba que los tenía en el trastero y no fui capaz de encontrarlos. Y ahora ya no lo tengo en la cabeza. Sí, cuando lo has dicho me alegra un montón. Me acuerdo mucho, hace muchísimos años, que en Eco, que entonces era cantante de Nuevo Catecismo Católico y está en Lie Detectors, le dijo aquí que tienes que hacer una bilduma con esos números porque son una risa y tal. Pues te habló hace 25 años, ya entonces decíamos, esto mola. Si repasáramos todo eso nos daríamos cuenta de la cantidad de grupos que conocimos por él, por Kike. Luego, el sello, pues un vehículo más para sacar él lo que quería hacer. Es decir, me gusta un grupo, lo ficho, le publico un single, le monto una gira, hablo con la prensa para que les entrevisten y de repente ese grupo se metía en el circuito. Fueron decenas, no estamos hablando de un señor que descubría Helicopters, no. Con Helicopters vinieron solo de Escandinavia muchísimos. Toda la escena de Nueva York, Rounds Hands, Devil Dogs, toda esta gente, Matt Bertarray, es que eso es Kike. Australia, por supuesto. Quizá en Australia ya de antes se conocía algo más, pero aún así, toda esa nueva generación es Kike. Es así. Entonces, do it yourself. Bueno, cuando nadie lo hace y te gusta, lo haces tú. Primer mensaje. Eso no lo inventó él, pero desde luego lo llevó a la práctica con una militancia extrema. Y luego es que nos enseñó muchísimos grupos que él se la jugó a su nivel para traerlos. Si no, no les habríamos visto. Habéis dicho, ya la gente no arriesga. Ese concepto proselitista que él tenía se ha perdido. Es así. Y cuando lo hay, es a un nivel muy, muy underground. Porque tampoco tenemos que perder de vista que Kike montaba conciertos en la Jam, en el Anchoqui de Bilbo, en el escenario de la Scena Roll Festival en aquel momento. Es decir, no eran grupos de garito, sí, pero también había grupos que veía mucha gente. Es decir, todo eso ahora es muy difícil encontrar. O sea, ¿quién apuesta por un grupo que no tenga no sé cuántas reseñas positivas en no sé qué pollada por ahí o no sé qué revista? Nadie. Que de repente te aparezca un grupo del que nadie ha ido a hablar, ¿cuándo pasa eso? No pasa. Bueno, entonces era continuamente. La tarea de Kike fue, en ese sentido, desde el punto de vista del aficionado al rock and roll, fue extremadamente positiva, únicamente por lo que él aportó. Luego, había cosas que te gustaban más y otras te gustaban menos, pero sin él probablemente no lo habríamos conocido o habría llegado muchísimo más tarde.
Sí, bueno, de hecho, dices tú garitos más pequeños, pero es que también apostaba. Yo recuerdo ver a los Nine Boom Hammers la primera vez en el squad del audio, que había que ver el garito como era. El cantante Scott se pegó unos cabezazos contra el techo, que alguien le dijo, hostia, yo creo que el seguro te va a crujir. Y se reía en la puerta porque estaba cogiendo las entradas. En el piso de arriba, unas escaleras exteriores que se subía. Creo que todavía existe y hacen conciertos, en el Squad del Audio. Recuerdo Estoy hablando sí. hace muchísimos años. Y ya tuvo Blind Cartwright el guitarra de los... y luego cantante de los Nashville Pussy, que recuerdo una anécdota muy curiosa con Iñaki cuando estuvieron tocando en Tobalina. Hostia, le ve con la camiseta de Iñaki de Pleasure Fuckers, y la primera vez y la única vez que he visto a un músico quererse hacer una foto con alguien del público, con un fan. Y estábamos ahí en Tobalina, le vi. Fue muy curioso. Pero yo creo que también eso hizo un poco... era como todo muy natural, ¿no? Sí, a Nada ver. de estrellas, de... Es que yo recuerdo de aquella época que en el fondo era como una gran familia, repartida por distintos lugares. Y evidentemente, pues en todas las familias hay gente pues que es más aglutinador o da más guerra o tiene más presencia. Y yo aquí que le veo en ese papel. Es decir, yo tengo una anécdota, siempre me acuerdo. Cuando llega Navidad, o sea, el almendro era Quique, llegando al Muga de Bilbao. Yo vivía en la calle Ronda en aquel momento. Entonces él, pues cuando llegaban las fechas de Navidad, venía a Bilbao. Y de repente un día pasabas por el Muga y estaba Quique. Pero no estaba Quique con un montón de parroquia que ya le había visto y ya se había juntado y ya te encontrabas pues con la gente, ya te digo, con los que estaban por allí. Porque en el fondo era todo como una celebración de lo que te gustaba, que era el rock and roll. Llevado a una manera, si quieres, extrema, en el sentido de que era todo y todo el rato. O sea, fanzines, singles, conciertos, giras, todo el rato. O sea, claro, eso ahora yo lo echo mucho en falta, pero creo que es porque ya no existe. O sea, quedan pequeños grupúsculos de gente que sigue aficionada y evidentemente pues trabajas por tu afición. Pero ese sentimiento se ha perdido. A lo mejor es porque se tiene que perder, porque es natural, ¿eh? Pero yo lo echo de menos. Y creo que intentar ver un reverso, digamos, negativo o menos positivo de todo eso no tiene mucho sentido. O sea, las personas, todo el mundo tiene defectos y que por supuesto que los tenía. Pero da igual, porque el conjunto es que tiene que ser positivo. Porque si no hubiera hecho todo lo que hizo, ¿qué nos habríamos perdido? Es que no lo podemos medir. Sí, yo creo que se hubiera retrasado bastante en el tiempo, porque no solo son las bandas que trajo, ¿no? Yo hablando el otro día con un amigo decía, joder, es que el mercado escandinavo no solo también eran los grupos, pero abrió una ventana pues como los Sinners, como los Crips, como los Wilmer X, bandas que igual no hubiéramos conocido tampoco, ¿no? Mira, en los 80, como estos grupos que estás citando tú son de los 80, de mediados de los 80, australianos como Lime Spiders. El Quique ya estaba ahí. Luego Helicopters, Lucifer Turbonegro es la siguiente generación. Bueno, ya estamos en los 90 prácticamente. Es decir, desde mediados de los 80 ya es Quique sacando bandas que no conocíamos. Joder, chapó. Bueno, a ver, Berasa, voy contigo. ¿Cómo se integraban en la Jam o en Riff Producciones, que también eras el responsable, con el trabajo del sello y de las bandas? Ni idea. Es que en ese campo tampoco hacíamos demasiado, no sé, pues colaborábamos todo lo que podíamos y ya está, pues que no es una pregunta que sea demasiado de mi campo, Barcato, No, un poco... Pues le ayudaba todo lo que podía y él también. Pues, venía cargado con un montón de flyers, partía como podía, distraía discos para darle a no sé quién, se lo olvidaban, me los quedaba yo y regalaba, hacía promoción y poco más, no sé, es que en ese campo no trabajamos demasiado. Está aquí. Bueno, pero ya has respondido. Sí, eso. hacíamos un montón de cosas, pero bueno, no sin querer, no sé. De una forma natural. Sí. Bueno, pues a ver, volvemos contigo, Marga.
Es que no sé, hay que acabar a una hora. Sí, vamos a ir acordando. Es que sí, la culpa es mía, que no he seguido muy bien los bloques. Me tenía puestos aquí cuando tenía acotada y no... Bueno, falta poco. ¿Qué te gustaría que se recordara de Quique? Y que se entendiera de él, que mucha gente no ha entendido. Cada uno. Sí. Está en el bloque 5, faltan 2. ¿Qué quería que se recordara de Quique? Buf, es que yo no quiero que nadie... Bueno, yo no puedo querer que la gente recuerde algo. Cada uno tiene una visión de lo que observa, ¿no?, en la vida. Entonces cada uno tiene una visión y recuerda, como aquí todos nosotros, algo en concreto. Entonces yo, pero por ejemplo, por poner un epitafio, pues vivió y murió por el rock and roll. Nació, vivió y murió por el rock and roll. Sería algo que la gente que tendría que recordar. Pero bueno, hay mucha gente que no lo conoce por edad, ¿no? Que es gente joven y tal. Entonces yo creo que tendría, lo que hablé también, hablamos por el chat, por el WhatsApp, era una cronología de su vida, ¿no? Porque es que ahora estamos hablando de Safety mayormente, o de Pleasure Fuckers, pero él, claro, lo que decías tú, desde los 80 él estaba pinchando discos, trayendo grupos de gira, aunque no los traía de una manera profesional. Era como, tengo mis amigos. Yo me acuerdo, cuando le conocí, llevaba una camiseta de los Wild Mammoths, un grupo sueco, creo que era sueco, que él, y yo dije, cómo mola esta camiseta con los mamuts y Wild Mammoths, los mamuts salvajes. Y era porque dice, no, es que esto los traje yo de gira, que se vinieron de vacaciones a España y los llevó por ahí a tocar, básicamente, algo así. Era como muy natural, no era, soy promotor de una gira, no ponías nombre a lo que eras. Claro, yo también leía las preguntas y decía, no, ¿cómo es ser tour manager? Claro, es como cuando yo veo una empresa, el CEO, el no sé qué, claro, tienes que ponerle un título. Entonces yo solo veo como, no había títulos en esa época. Yo iba de gira con los fuckers, vendía merchandising, cobraba, pero no decías, tour manager, pero lo decías en plan también un poco como divertido, ¿no? Ahí, venga, tour manager. No te creías ese personaje, un personaje, porque hacías de todo en esas giras. Entonces, yo creo que la gente tendría que ver esa cronología de Quique para ver también como DJ, que estamos hablando muy poco de su faceta de DJ, que para él, cuando ya más o menos Safety Pin no hacíamos giras porque no teníamos dinero, no sacaba, porque es que el problema es que también muchos promotores acuerdan pagar un dinero, no lo pagan, no cumplen el contrato, pierdes dinero. Y él me acordó de decir un día, es que fulanito me debe 2.000 euros, menganito no sé cuánto. Con esos 2.000 euros pensaba sacar la edición de este disco, de este otro disco, de este single, de no sé qué. Entonces como que ahí ya hay un parón porque te das cuenta es que sin dinero no puede funcionar. Pero que también dices, es mala suerte. Claro, dices, llega un momento que dices, es como ya al fin de Safety Pin, porque dices, mala suerte. Incluso los 2 últimos discos que sacamos, que eran 2 10 pulgadas, el de Very Ape y Schizo Dudes, unos grupos escandinavos, el grupo Schizo Dudes se separan apenas sale el disco de Safety Pin. Y Quique había hecho una edición como de 10 inches. Y era como, no vendimos ni uno. Y el grupo le dice, no, es que nos separamos. Le llama el cantante, no me acuerdo quién fue. Y dice, no, pero es que ahora tengo otro grupo. Te mando la maqueta. Y me cago en Dios. Este tío, claro, entonces ahí tengo los discos. Si a alguien le interesa, tengo en casa los Schizo Dudes y Very Ape. Entonces yo creo que la gente tendría que, bueno, ¿cómo se dice? El éxito y el ocaso, ¿no?, de Safety Pin. Y también cómo Quique empezó, ¿no?, sus comienzos como DJ, porque yo creo que a partir de ser DJ, que él decía, yo no soy DJ, soy pinchadisco, soy PD, pinchadisco. Pero porque es que él también le daba risa eso de ponerse nombres, ¿no?, ponerse títulos. Soy DJ, es que eres rock and roll. No es, me voy a encasillar en soy DJ, me voy a encasillar en ser promotor, me voy a encasillar en ser cantante. No, todos esos títulos
creo que no. Hay que usarlos, ¿no? A día de hoy todos en casilla, pero bueno, no. En ese momento no había. No éramos conscientes de eso. Sí, bueno, el tema de las etiquetas, ¿no? Que hay que etiquetarlo Exacto. todo y muchas veces pues te tienes que poner... Generalmente para describir algo y como referencia sí tienes que poner una etiqueta, pero bueno, no es... Sí. A día de hoy. Bueno, ¿qué ha sido para ti Quique Turmis? ¿Cómo le recuerdas y cómo te gustaría que le recordara a la gente? No sé, yo creo que con todo lo que hemos dicho está, o sea, es que no tengo mucho más que decir, no sé. Pues, era eso. Quique era eso. El exceso. Berasa? Berdin. Puto amo, destroy, rock and roll, eta bera bizitza hola izan zen, da berak esan da benak be gauza oso politxak, desberdinak guretako, ez? Familixean dako eta desberdin, ez? Baina guretako hori, rock and rolla eta destroya, ez da gita, ez? Sí, la misma pregunta, bueno. Bueno, me vais a permitir leerlo porque es que no quiero alargarme y yo me puedo alargar otra vez, otra media hora más. El exceso y la desmesura fueron su principal equipaje en el camino de su vida. Vivió a bordo de una monumental batidora de sueños desmesurados y sonidos desmedidos, al margen de tantas cosas que a nosotros nos parecían imprescindibles. Quique murió como vivió, vertiginosa y excesivamente pronto. Tenía 48 años. Quizá no estoy tan de acuerdo con Marga, igual es que Marga le conoce mejor que yo. Quizás no fue excesivamente pronto. Empezaba a tener una edad que al ritmo en que le gustaba vivir no le hubiera sido posible hacerlo, ¿no? El infarto, etcétera, etcétera. De él aprendía lecciones impagables de vida, de tolerancia, de respeto a la diferencia y sobre todo de gratitud en el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Quererle a él más que a los planes y a las ilusiones que nos habíamos forjado para él. A pesar de todo, siempre lo sentimos de los nuestros. Como solía decir Quique, somos de la misma tribu, pero de distinto clan. Nosotros entre los Vitoria, cuando nos tenemos que decir algo, no nos llamamos, oye Chema, oye Javi, oye... No, oye, Vitoria, que esto has hecho mal o que esto has hecho bien, o Sorionak, la tribu. Pero como decía Quique, de distinto clan. Por eso de que somos del mismo tribu, pero de distinto clan, yo no sé nada, o sabía muy poco de Quique Turmis. Y tuvo que morirse para irlo conociendo y pasar 20 años para saber más de él y de su clan. Por todo eso vuelvo a agradeceros a los que habéis organizado, porque así lo he ido conociendo mucho mejor. Yo salgo de hoy aquí con un conocimiento tremendo. Y entonces, para terminar, voy a decir una cosa que no es mía. Roberto Mosso, cuando escribió en el Diario Vasco su necrológica, empezaba diciendo: se ha ido Quique Turmis dejando claro un gran vacío. Bueno, esto es un poco muy tópico cuando se ha ido alguien. Sobre todo Quique, efectivamente, dejaba un vacío del carajo. Yo, antes, cuando estaban hablando estos y hablaban de Agapo, yo le vi en Agapo. Es la única vez que he visto a Quique Turmis actuando. ¿Cómo coño subía por aquel púlpito, por aquella escalera estrecha, pequeña? Hacía así, se metía, pero se metía que yo creo que si algún día había vivido un poco más, tendría que reposarse. O sea, a mí me recuerda, no sé si veis, alguna vez habéis visto en el programa este de la 3, El hormiguero, cuando salen las hormigas, hay una hormiga gorda. Bueno, pues era mucho más. Era impresionante. Y ahí estaba el tío, un par de horas, luego bajaba otra vez y volvía a subir. Y decía, esto no se mata aquí. Bueno, lo que decía. Entonces, termino. Roberto Mosso terminaba el artículo este diciendo: Quique era incombustible. No, solo han podido quemarlo ya muerto. Yo diría que Quique para mí era inconmensurable. Como he dicho antes, si tú ponías una métrica para medirle lo que tuvieras que medirle, se salía de la métrica, se salía de la margen completamente. Y nada más, no voy a decir más de Quique Vitoria. Es que recasó. A ver, yo nunca diría que éramos amigos, ¿no? Es una palabra como muy, no sé, para mí tiene como mucha importancia, ¿no? Pero
yo siempre he tenido la sensación de que a mí Quique me trató bien, sin ninguna necesidad. Es decir, en distintos momentos yo iba por Madrid, igual le veía y él sabía que yo era de Euskadi, pues enseguida me acogió. Luego ya, pues cuando empecé a escribir en ruta y tal, ni te cuento, o sea, muchas llamadas, cada vez que venía por aquí estábamos, nos hemos reído mucho y tengo muy buen recuerdo de él, muy bueno. O sea, no puedo evitar que cada vez que aparezca por casa algún disco de Safety Pin o del sello, pues me venga una sonrisa a la boca y me acuerde de alguna anécdota, ¿no? Y no sé si alguien puede pasar a la historia de tu vida de una manera mejor, ¿no? Que trayéndote buenos recuerdos. Entonces eso es lo que me viene a la cabeza con él. O sea, una integridad rockera brutal, cero tontería, que a mí me parece muy importante. Eso de andar por la vida sin gilipolleces me parece súper importante. Y él lo encarnaba. Y luego, pues un conocimiento enciclopédico del rock and roll que a gente como yo pues siempre nos ha impresionado mucho, ¿no? Gente que se lo conoce todo y te ilustra, ¿no? Eso me gustaba de él. Y nada, me ha encantado estar aquí, la verdad, y acordarme de Quique y ver a tantos viejos amigos. Eso os puedo decir. Hi, this is Nick Wahlberg of the Nomads. I first met Kike Turmix when he came to a show that the Nomads did in Toulouse, France back in 1984. And after that we did a lot of projects together. He arranged tours for us in Spain and put out records and all sorts of things. Truly passionate. He was so passionate about rock and roll. It was really fantastic. It was always a lot of fun to be around. So Kike, you're truly missed. Soy Eduardo Martínez, cantante de los Flaming Sideburns y queremos saludar a Kike Turmix. Un abrazo infinito desde Salta, Argentina. Kike nos trajo a España por primera vez. Kike, gracias. Tengo recuerdos alucinantes de las giras que hicimos con Kike. Nunca me voy a olvidar los primeros shows nuestros en Madrid, introducirnos al público español y pasar buenos momentos con los Flaming en los años 99, si mal no recuerdo la primera, y en el 2000 la segunda. Disfrutamos de un año nuevo en Galicia para el 2001, antes de grabar Aleluya Rock and Roll, que fue nuestro disco más exitoso. Bueno, antes de eso, con Kike publicamos en español volumen 1 y volumen 2, que han sido reeditados en Finlandia este año con el álbum Rocket Science, donde el espíritu de Kike sigue vivo para mí, porque él fue una de las primeras personas que me dijo que convenía publicar algo en castellano, pese a ser una banda finlandesa. Tenía toda la razón del mundo. Y bueno, el nombre de los Flaming Sideburns en Jujuy, acá en la Garganta del Diablo, en Salta. Gracias. El rocker! Haupa, Kike, ezin gera hor egon beste konpromesuz batzu dauzkagu, gustauko litzeiguke gaztetxean jotzea, eta bueno, gu Aterkins gara, pena bat. Ni errodi Aterkins, baina Aterkins. Neupe konpromiso dakot, baina guztaren guritzake hor, baina dana ezin da bizitza honetan. Keep on rocking, like Kike Turmix! Beti gogor, beti mozkor! Haupa, Kike! Haupa, Kike! Aquí, en 1982, en el antiguo Greens de las Arenas, fue donde le conocí por primera vez cuando yo tenía 16 años, a Kike Turmix, vendiendo el fanzine Sorbemocos con su chupa de cuero y más punky que nunca, que a mí me impresionaba verle, era un tío súper agresivo. Luego le seguí la pista a través de revistas y la primera vez que le vi en directo fue cuando los Pleasure Fuckers tocaron por primera vez en el Gahueco de Bilbao, con esa versión espectacular de Nelson de Pink Floyd,
que era una canción, yo creo que la única que me gusta de Pink Floyd, y me encantó que la tocasen. Y luego, cuando ya montamos Los Clavos, pues tuve la suerte de que muchas veces coincidimos con ellos y Quique siempre me invitaba al escenario a cantar con ellos. Pero tengo una anécdota que es la que quiero compartir con vosotros, que demuestra también el gran corazón que tenía Quique, que es que cuando los Bonzos estuvimos grabando en Nueva York, gracias a Quique, que fue el que nos hizo de cazatalentos para Roto, estábamos grabando con Andy Serdoff el primer disco de los Bonzos y yo andaba como loco buscando en tiendas de discos el Wild Kingdom de Manitoba y no había manera de encontrarlo. Entonces, cuando Quique apareció en Nueva York para recoger las tintas después de que habíamos terminado la grabación del disco, le comenté que no había manera de encontrar ese disco. Pues al día siguiente apareció con ese disco en la mano. Nunca sé de dónde lo consiguió. Me temo que inventó alguna oportunidad para conseguirlo, pero me hizo mucha ilusión y ahora cada vez que veo ese disco me acuerdo de Quique. Así que Betty Gogor, Betty Moscor. ¡Aupa Quique! Quique. So, who is Quique Turmix? Well, last year in October on 17th, we arrived in Madrid and I got a hold of Marga. First thing I thought of doing was getting a hold of her, and she said, yeah, come to the bar I work at. So we go to the club she works at, and she says, oh, it's so great to see you, and the really magical thing is that today is the anniversary, 19th anniversary of Kike's passing. And so when anyone asks me who Kike is, besides being my hermano, my brother, I always say that Kike is an entity. He's kind of a spirit of rock and roll, a true spirit of rock and roll. And that just proved it, that the first thing I land in Madrid, I call Marga and go to drink with her, and it turns out that we're saying cheers to Kike on the day that he died. So that's it, you know, Kike, he was magic and he still is. Cheers to you, Kike. Miss you, always love you. Aloha, this is Jeff Dahl talking to you from Hawaii. I wanted to say a few words about my friend Kike. The first time I played in Madrid, he was there to greet me in 1991, and we became very good friends after that. We always stayed in touch. Anytime I would come to Spain or the Basque Country, he would be there to be my tour manager. And we had a lot of great times, a lot of funny times, and a lot of just rock and roll times. Anyway, I just want to say, Kike, I know you're up there with the rock and roll gods watching over us. You know, we'll try to keep rocking and make you proud. And you're a legend. You're still with us, and you're immortal. We love you, Kike. Peace, love, and rock and roll. Hola, somos Shock Treatment. Bueno, conocimos a Quique Turmix en el año 92 en un concierto de Nine Punk Hammer, en nuestros comienzos de Shock Treatment, que asaltó el escenario para cantar Next Big Thing de los Dictators, y bueno, a partir de ahí ya fue una amistad que duró mucho tiempo. Sí, bueno, porque no se acuerda de nada. Pero bueno, el concierto aquel es que el tío debe flipar porque fue el concierto que luego fue nuestra maqueta. Y claro, el tío flipaba porque nosotros teníamos 17 años y tocando ahí canciones de los Dead Boys, que él era súper fanático. Y de, no sé, tocábamos de Cheetah Chrome, de Jeff Dahl y todo esto. Y el tío decía, hostia, chavales de 17 años tocando el rollo este, le mola un mogollón. Y en Castellón. Y luego, bueno, luego es verdad que luego fue súper importante en los 90 en Castellón también, porque aquí estaba el garito del Rico Amor y trajo un mogollón de grupos de toda la escena, estaba escandinava y eso, pero incluso antes, un mogollón de grupos, y la verdad es que como promotor hizo mucho por la escena. El primer concierto que vi de punk fue los Place of Fuckers en el Blue Blues. En Villarreal. Y luego el segundo concierto, los New Montors, que los trajo él también en la nave. Los dos primeros conciertos de punk que vi en mi vida. Y bueno, ¿qué más? Bueno, y luego es verdad que, por desgracia, fue por su muerte, pero a raíz de su muerte hicimos un concierto homenaje que fue en el 2005, y nosotros ya llevábamos 6 años sin tocar, y fue la primera vez que Shock Treatment nos volvimos a juntar para hacer un concierto, que fue precisamente en el Rico. Fue un concierto benéfico, que los beneficios fueron para la mujer y para la familia y tal.
y la verdad es que fue un poco el pretexto para juntarnos y volver a tocar otra vez. Bueno, pues eso que Quique Turmis para nosotros fue una persona muy importante en el panorama musical español y particularmente para Shock Treatment.